y emotivas palabras del doctor César Urueta, del doctor César Urueta, quien representa en estos momentos, para gran honor de mi persona, a los artistas de este gran pueblo y de esta zona del saber que es el Perú. Ha sido una gran sorpresa el doctor Urueta su presencia. Y créanme, me han pedido la Sinfonía Latinoamericana, no sé en qué momento de corto tiempo les pongo, pero la voy a hacer. Y seguramente dentro del tema central va a estar la efusión del alma peruana, desde el remoto subyacente de la estética oriental. Y voy a procurar que en esta sinfonía llegue de ser posible el reflejo del alma de nuestro Latinoamérica y del alma de todos nosotros. Porque la música comienza donde terminan las palabras y propiamente recoge en cierto modo la fuerza del alma. Y en el Perú, como en Latinoamérica, encontrar cosas tan grandes que crean, que esta máscara, que por cierto me alegra en gran manera, no solamente su arte delicado, su corte tan especial, tan típico, y a la vez tan fino y tan diciente, sino que hay algo muy grato, y es que tiene una sonrisa. Es una sonrisa, un transporte de alegría. Yo le agradezco mucho porque siento que en realidad los artistas, los que en el fondo son los artistas, los que hay en el trasfondo de nuestro ser, vibra desde la más pequeña edad, aquella sublimación del alma, aquel mensaje que muchas veces ya no alcanzamos a ver. Ya nuestra palabra no alcanza. Entonces surge la literatura, surgen las artes plásticas, surge desde la época de los griegos más atrás, desde la época de los estudios de los chinos, el arte escénico, de tanta identificación, de tanta presencia. El arte escénico es un arte presencial, porque hay la presencia de quien lo presenta, y la presencia de quien lo recibe. En cierto modo la danza y la música comparten esa condición de presencia. Yo me siento muy honrado y muy complacido. Igualmente recuerdo que cuando estuve con el ministro de Educación de Perú, no recuerdo su nombre, resulta que yo le decía que era necesario enriquecer ciertas investigaciones históricas, no solamente para darle su lugar al pensamiento bolivariano, todo lo que es,
y evitar la distracción que le obliga a ocultar los intereses de otros países que tuvieron un poco de oportunidad para la vida. Y entonces resulta que él me indicó que lamentablemente sí no había habido en la historia de educación de Latinoamérica en algunos países, pero que el Perú había replicado desde hace tiempo esa influencia. Y entonces me dijo, como una disculpa a los países bolivarianos por las obras que fueron estudiadas y que trataban la vida. Aquí yo dije una cerámica de Mérida, que me pareció un arte precioso, una inspiración grandísima, que por cierto tan destacado en sus cuadros de arte que se ven en varios museos ya en varias partes del mundo. El arte, claro, de la época de la colonia, posteriormente de la independencia. Yo diría que probablemente el arte más grande del Perú es el plástico, y que entendiendo por la plástica también la plástica de la escena. La escena tiene una plástica, entre otras cosas el plástico, el alma del actor. Sin embargo, yo me atrevería a decir, doctor Huerta, que el arte más grande que tenemos en el Perú es el arquitectónico. Lo demuestra Sacsayhuamán, lo demuestran ciertas construcciones en cada categoría, la raíz del arte en el Perú es una raíz eléctrica y es una raíz de arte eterno. Hay un algo de eternidad en este arte que no se compara con ninguna parte, porque esas memorias de esas piedras no las vemos en ninguna otra parte, en ningún otro continente, ni la muralla de Chile. De manera de que entonces llega usted honrándonos con este obsequio tan bello, y que lo más hermoso de todo es que nunca nos han regalado un presente tan sombrío. Esto es gravísimo. Voy a mostrar paz y espíritu. Voy a mostrar a todo el público presente. Un aplauso. Yo quisiera platicar a ustedes que algunos de los motivos que, por ejemplo, en realidad yo me fui en cuenta para esta sinfonía el hecho de que Madame Ferrer Vidal, directora del Museo Renoir de Niza, Francia, después de la exposición de las obras del maestro, ella comentó que eran fotografías, que era un incomparable pintor y que tenía la cualidad de hacer vivir en sus cuadros el ambiente donde él se encontraba, ambientes geográficos diferentes, como por ejemplo el de la pintura china, en diversas etapas de la pintura china, como también en otras partes de Europa, de América, donde él estuvo, de la India, del Tíbet. Él manifestaba
esa receptividad hacia la universalidad, vamos a decir, geográfica. Yo tenía ya la idea de una sinfonía que cubriera varios países, en relación también con la experiencia vívida que había tenido en mi niñez durante 7 años en Japón. Más tarde, cuando tuve oportunidad de conocer el Medio Oriente y conocer la juventud israelí que se manifestaba en su drama que vivía de la guerra, y que sus cánticos eran profundos. Al mismo tiempo la música del desierto, con ese sentido árabe de los niños. Así también sentía que había que recoger la música grave, porque tuve oportunidad de conocer algunos músicos como Agustín Lara, que captan geográficamente otros sentidos musicales. Por ejemplo, Agustín Lara se le tiene dedicada una calle en Madrid por sus shows y por su suite española dentro de la música popular. Y así también el África se descubre a nosotros por gran parte la música del Caribe. Ernesto Lecuona alcanzó a componer una ópera llamada María Bao. Veía la necesidad de que hubiera un giro orquestal, porque siempre para mí el piano significó la orquesta desde muy pequeño, desde niño. Yo no pensaba en el piano como piano, sino en el piano como orquesta. Y siempre me imaginaba tales y tales instrumentos que resonaban aquí y allá. Los buscaba. Por otra parte, sentí la necesidad grandemente de unir la música argentina con la música cínica. Lo que pasa es que el lenguaje de la sinfonía es tan exigente que uno no puede abusar de determinadas tonadas, de determinadas, lo que se llama en música sinfónica, las coplas. La copla es lo que decimos una melodía. Generalmente la música popular se caracteriza por estar repitiendo la misma melodía. La música selecta por hacer predominar cierto tipo de melodía en los valses, que algunos son tan bellos, los valses peruanos, venezolanos, mexicanos, de Latinoamérica son bellísimos, pertenecen a la música selecta. Pero la música africana hay que dar el salto desde lo folclórico hasta la altura de la sinfonía. Y en la parte, la música cínica de los gitanos, que inspiró en gran parte a Paganini y que en el violín encontró indudablemente la expresión más vívida, más virtuosa y a la vez más dramática de los cíngaros. En la charla tiene una expresión de música clásica por demás rica, que el tango francés recogió, por ejemplo, en el tango Celos, Jalousie, en el tango Celos que llegó a ser muy conocido.
Ahí se ve claramente la influencia directa. Parece que fue uno de los tangos que más recogió la influencia Singer. Argentina es un país que tiene tendencia al dramatismo en ciertos momentos, hasta en ciertos giros del guión. Al recoger la música cíngara y con la ayuda de Juan de Dios, Filiberto y de otros compositores importantes de música popular en Argentina, trajeron el tango, crearon el tango con la fuerza del acompañamiento de la guitarra gaucha. Es decir, la influencia del ritmo de la guitarra gaucha transformó los giros, transformó el golpe, digamos, el ritmo del tango. Ya venía cortado el ritmo en la música cíngara y alargado y cortado. Entonces la guitarra gaucha le dio el golpe y el ritmo que lo hizo, que le dio la felicidad. Me pareció que había que recogerla también en la sinfonía, porque era una unión de América. Es la música que más liga, si lo vamos en cuenta, la raíz inca. Pero tenía que cumplir con las reglas de la sinfonía, por eso ustedes oyeron un violín al final del canto, con que termina el segundo movimiento, que apenas asoma y dura un poquito más de un minuto, y ahí tratamos, porque así en la sinfonía no podemos abusar de los temas, sino van acompañados de toda la fuerza de otros instrumentos. No podemos dejar el solo, no podemos dejar solo muchos compases, porque dejan de ser sinfonía. Entonces de ahí que la sinfonía uno tiene que estar captando los pasos, los asomos, los toques de un instrumento, de otro instrumento, para que en ellos se pueda expresar en un giro, como dirían los pintores, en un pincelazo, lograr una determinada expresión. Pero cuando ya uno oye después la sinfonía, uno bien, entonces, por lo tanto, yo le prometo a los artistas peruanos tratar de plasmar el alma y sentido del Perú durante tantos años, y que me han acompañado peruanos desde que he venido acá, siempre hacen gira. Siempre he estado presente conmigo en el talento peruano. Entonces, voy a tratar, vamos a ver el tanto de compás, me permiten los rigores de la sinfonía, el alma se va, porque tiene que ser breve la participación. Los temas no pueden avanzar sin una variación, porque dejan de ser una sinfonía existente. Por eso no hay mucho comenzó a operar la Federación Internacional de Sociedades Científicas, pero al mismo tiempo él tenía relación con los artistas, porque fundamentalmente era el club de artistas. Eso lo hemos venido mencionando en el retiro, en el primer libro del retiro. Entonces, había pasado la operación en julio. María Fabia Isa, la directora de orquesta, ya la había escuchado dirigiendo unos coros en un cumpleaños que Julio Montani gestionó que se celebrara en la ciudad metropolitana, con una gran sorpresa también, porque nunca me imaginé entrar a ninguna catedral
Cuando ella supo que estuve enfermo, resulta que el día 12 de junio, en otro cumpleaños organizado en el Museo del Teclado y en el acierto y visión de la hermana Gagmanita Placer, invitó a pianista Salón Durán y Eric Japonés para que tocara la parte del primer movimiento, una sola parte que constituía entonces que le llamamos el concierto al maestro, porque no le podíamos llamar sinfonía porque no estaba la orquesta. Entonces lo tocó y lo escuchó María Octavia. María Octavia se entusiasmó afortunadamente, pero después supo que había caído enfermo y mejor de al hospital. Y en el hospital, cuando yo estaba apenas en la recuperación de urgencia, ella entró a saludarme y me dijo que era necesario que esa sinfonía fuera conocida y que ella estaba dispuesta a orquestarla conmigo. Hablamos mucho de música, eso fue en julio. Ya el 17 de agosto habíamos terminado para la personería jurídica de la FIS, de la Federación Internacional de Sociedades Científicas. Vimos las expectaciones estelares y logramos que fuera registrada a las 10:02 del día 17 de agosto de 1988. Yo le dije a María Octavia, mira, el mismo día que se registre la FIS, ¿qué te parece si comenzamos a reunirnos diariamente? Y entonces ella me dijo, estoy dispuesta a dar 3 horas diarias. Le digo, pues yo también le respondo de eso. Y entonces el 17 de agosto que se estableció la FIS y que nos pusimos de acuerdo con varios países, con México, no recuerdo qué otros países, varios, me parece que Argentina también, varios países ingresaron su personalidad jurídica en el mismo día y a las 3:30 de la tarde comenzábamos en casa de María Octavia Isa la orquestación, pero fue muy exigente la sinfonía y tardamos casi un año mirándonos casi toda la semana, 3 horas diarias, en un trabajo bastante intenso, y comprendí por qué muchos músicos no pueden abordar, dedicarse a tratar de hacer una sinfonía, porque no solo por los problemas técnicos y el conocimiento de la composición, sino porque hay que gastar probablemente un año en orquestarla y luego en copiarla y asentarla más de un año. De tal manera que son 2 años de inversión, más el tiempo que se tarda en componer, y que para componerla hay que dar alma, vida y corazón durante bastante tiempo. Entonces, quiero decirles que yo creo que se complementaría muy bien la presentación de la sinfonía con que también se nos brindara en la televisora, en el televisor. Para ilustración de que en el primer lugar que ha surgido la FIS bien presentada, no solo en su gestión, sino en su local, ha sido en ese reservorio cultural del Ecuador, también un país del Tahuantinsuyo, de la tradición andina y de la tradición incaica, precisamente en la ciudad de Cuenca, que es el reservorio cultural que yo considero la ciudad cultural por excelencia de Ecuador, un país también lleno de cultura, y donde estaba el antiguo Cusco, o sea, el Cusco ecuatoriano, o sea, en la ciudad de Tomebamba. Tomebamba fue después la ciudad de Cuenca, Ecuador, de donde han salido grandes oradores y pensadores ecuatorianos, comenzando por mencionar el director es decir, el coordinador regional de Ciencias Sociales para América Latina y el Caribe de la UNESCO, el doctor
Gonzalo Abad, que es de Cuenca, de tal manera que así también presentamos otra parte importantísima en Tahuantinsuyo, que es el Ecuador, que está igualmente en los Andes. Así es que podemos ver el local de la PIS ya viendo los hermanos del Ecuador que llegan a la preparación el 27 de diciembre o antes, y con toda atención para nuestros hermanos aquí presentes del Ecuador, el psicólogo Pedro Soto y la psicóloga Mireya Esto un escudo, es decir, que el logotipo de la FIS se había adoptado como con un escudo, que me pareció magnífico porque eso lo usan las embajadas, pero en este caso no se trataba de usar el sello de una embajada, sino el sello de la FIS, y lo cual categorizaba bastante y que tiene su computadora, tiene su secretaría para diversas funciones y un aula para sesiones y para cursos. Una aula no grande, pero puesto que ocupaba una oficina, que es una oficina especialmente rentada y dedicada para la FIS. En el momento en que ustedes se encuentren, pueden comenzar. Pues ahora le estamos también uniendo como el 17 de agosto de 1900, mucho del fondo de su ser. Desde niño, desde los 4 años, y realmente el placer de la composición musical es algo tan profundo, es algo que llena tanto que uno comprende porque compositores como Beethoven, que fueron sordos, no abandonaron en ningún momento la música, ni habiendo perdido la música, sobre todo, yo digo, la parte de la música sinfónica, la creación, la creatividad de música sinfónica, para quienes ha estado ya en nuestro ser, representa un imperativo de lo grande. Y es seguramente mi amor al maestro, mi amor a la causa, lo que me hace muchos domingos posponer. Y yo tengo ahí un instrumentito para obtener sonoridades, un aparatito de 100 voces, y tengo allí un papel marcado, un papel con un grabado para hacer anotaciones, pero la cronometría del tiempo no me permite, y siempre primero pienso en la obra de cabeza. Y recuerdo cuando estaba en los ensayos de la sinfonía, era una emoción tan grande, tan hermosa, la experiencia de ir procurando ver un instrumento, ver otro, si debía tocar más intenso o menos intenso que otro, cuando tenían que ir los crescendos en unos instrumentos y cuando los crescendos en otros, los diminuendos, tan apasionante. Pero inclusive desde el punto de vista de la composición musical de la sinfonía, yo debería haberme quedado en Caracas debido al éxito que tuvo su estreno. Debido al éxito que tuvo su estreno, me debería haber quedado en Caracas para algunas entrevistas que seguramente iban a surgir.
y el plan en realidad era estrenarla en mayo o en junio, pero se realizaron otras circunstancias. Resulta que se vino a estrenar el domingo 14 de octubre, y ya íbamos a salir el 18 como fecha marcada histórica. De tal manera que cuando María Octavia me dijo de que seguramente me iban a hacer muchísimas entrevistas, en fin, entonces yo le dije, salgo de eso. Tengo que salir porque es la fecha, no puede ser ni antes ni después. Así es que entonces yo creo que Rasbabana se ha tenido que aplicar aquí en lo más hondo del secreto. Entonces pasamos a la ciencia, la misa. Enseñanza dominical 13.1.91. Es la unión de dos individualidades cuya fuerza de unión ayuda a la propulsión de la evolución humana. Y no es el hecho nada más de la unión física. Por otra parte, en el sendero iniciático, el matrimonio iniciático implica un respeto de la individualidad, del avance y de la evolución individual, que en un momento dado puede ser mucho más avanzado en el hombre que en la mujer, o en la mujer que en el hombre. Y debe haber un respeto y una consideración de ambos cónyuges por el avance del sendero de cada uno, porque el avance del sendero de cada uno va a representar una bendición y un apoyo para el otro. Claro está que el avance del uno muchas veces puede estar en merma del otro, pero en ambos casos debe comprenderse que la realización implica el avance que cada quien vaya alcanzando, y más bien, si se sabe comprender, no será en merma del uno o del otro. Si se sabe llevar con el sentido iniciático, la comprensión indispensable, hay que tomar en cuenta que como dos diamantes muchas veces hay pulimento entre sí, y ello es algo que debe comprenderse en el mundo iniciático y que no se alcanza a ver en el mundo no iniciático, sino que se miran las relaciones matrimoniales desde el punto de vista estrictamente de responsabilidades acostumbradas. La gracia es la libertad de evolucionar. Al invocar la gracia de Dios, debe haber una libertad de evolucionar. Y esa libertad de evolucionar implica que dentro de la escala axiológica de las responsabilidades, el aspecto evolutivo es uno de los más altos prakritis de lo que corresponde a la interrelación matrimonial. Generalmente
Se ha visto que al principio en un matrimonio, en general, el avance se presenta más pronto en el hombre que en la mujer. Pero cuando la mujer alcanza el avance, avanza muchas veces más que el hombre. De manera de que esas alternativas, esas alternancias, deben estar comprendidas dentro de la pareja, sin machismos ni feminismos, sino con un sentido verdaderamente equilibrado de comprensión. Entre el matrimonio acuariano y el matrimonio iniciático pudiéramos decir que el matrimonio acuariano presenta más bien el ejemplo común que debe haber en la nueva era, el ejemplo para todos los pueblos, no solamente en una comida sabia y en un vivir más sabio, sino tener también una comprensión más sabia de las características de educación de los hijos, la reciprocidad entre los cónyuges. Pero cuando ya entra la fase iniciática, entonces puede haber un apostolado en ambos, mayor en uno que en otro, o igualmente. Entran factores de una evolución casi suprahumana, entran factores que en la gran línea vertical representan enseñanzas mayores, y comienza propiamente a vivirse la característica propia del gran sendero, por lo cual generalmente en los matrimonios que llega a haber una comprensión iniciática se encuentran con una realización mucho más feliz, en donde la comprensión alcanza los niveles más elevados, no solamente en el sentido de la tolerancia, la verdad y la paz, sino también en el sentido de la convivencia en las cualidades del más alto recreo. Claro está que ha habido matrimonios que han dado ejemplo de su servicio a la humanidad sin ser iniciados, y son ejemplo de cómo una pareja puede haber en el matrimonio acuariano de gran reciprocidad, desde los esposos Curie hasta algunos otros matrimonios que han dado características de gran tolerancia, de verdad y de paz entre ellos. Cuando un matrimonio toma el gran sendero, puede darse una actitud que resulta novedosa para muchos en sus viajes juntos, en sus labores juntos, en los detalles en que ya se distinguen con una conciencia diferente. Yo deseo a mis queridos hermanos que han recibido la bendición hierofánica y en su calidad, que son todos ellos como miembros de la orden, que ojalá ya avance en el sentido iniciático del matrimonio y en su avance iniciático en general, y que en algunos otros aspectos sean un matrimonio acuariano que sea un ejemplo para todos.